Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia y te ruego, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad en el nombre de Jesús. Señor, toma control de este lugar. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos, Señor, que todo espíritu que quiera operar, Señor, de manera vigilante, sea atado en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, sea atado en el nombre de Jesús. Toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sea derrumbada, destruida y quebrantada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Quiero continuar con algo que el Señor ponía en mi corazón, hablando sobre las fortalezas, pero también quiero hablar el día de hoy. El tema es operando desde el castillo. Diga conmigo, operando desde el castillo. Recuerde que hablamos acerca de las fortalezas, es igual a murallas, fortalezas es igual a un castillo que se forma a causa de pensamientos o de espíritus que han venido a querer operar en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar de una manera diferente de operación. Hemos estado hablando de derribar fortalezas. Diga conmigo, yo he derribado fortalezas en mi vida. Yo he destruido argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y quiero iniciar con este versículo que es nuestra base para este mes, 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la versión Las Américas y esta versión es la Reina Valera. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Diga conmigo, yo no peleo. Una vez más fuerte, yo no peleo en mi carne. La Biblia dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. El día domingo veíamos algunos ejemplos de cómo yo puedo luchar de manera espiritual y no estoy luchando en mi carne. No sé si me va siguiendo. ¿Sí me va siguiendo? Amén. Dice el versículo, porque las armas de nuestra milicia, en esta versión dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, todo esto lo hemos estado llevando a cabo o practicando en nuestra vida. Yo creo que el 99% de la congregación hemos estado teniendo luchas, dificultades, adversidades, problemas, situaciones difíciles en las cuales el enemigo quiere venir a robarnos la paz, en las cuales el enemigo busca la manera de querer operar en nuestra manera de pensar para sacarnos o alejarnos de la comunión con Cristo Jesús. No sé si me va siguiendo. Amén. Eso es lo que de continuo es una lucha que todos tenemos en nuestra vida. Yo les decía, el campo más minado que tenemos en nuestra mente es un campo minado, porque si no aprendemos a caminar con cuidado, Satanás ya puso una mina, que si la pisamos, explotamos, y eso se demuestra en nuestro carácter. Por eso es que la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad. Usted sabe Biblia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo los frutos del Espíritu Santo, en alguna situación se manifiesta esto, ya sea el amor, ya sea la paciencia, ya sea el gozo, la benignidad, la bondad. Estoy pasando por alguna situación que necesito activar mi fe y activo mi fe.
porque están los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y hoy quiero contarte una historia de un hombre en la palabra de Dios. Este hombre se llama Zafenat Paneas. Diga conmigo, Zafenat Paneas. ¿Alguna vez habéis escuchado de este hombre? No. Hoy va a aprender. Mire qué tremendo. La palabra de Dios nos enseña que este hombre, Zafenat Paneas, era un hombre que fue una pieza clave para el pueblo de Israel. Este hombre era un hombre que fue usado por Dios, pero también fue un hombre que tuvo que derribar murallas en su vida. Tuvo que destruir argumentos que se levantaban en contra de la voluntad de Cristo. Quiero llevarte al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Zafenat Paneas es José el soñador. ¿Y por qué le dije este nombre? Porque este nombre se le fue puesto por el faraón, por Egipto. En cambio, este nombre tiene un significado muy auténtico, muy especial, porque su definición, ahorita lo vamos a ver más adelante, su definición exalta el nombre de Dios. Entonces, José el soñador, para que mejor me entiendan, ahora sí se va a familiarizar con la historia. La Biblia nos enseña que José era un hombre o era un hijo muy amado por su padre Israel. Y la palabra de Dios nos enseña que lo amaba más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces le hizo una túnica de diversos colores. Diga conmigo, una túnica muy colorida. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que los hermanos de José le tuvieron envidia. ¿Cuántos saben la historia? Amén. Dice la palabra de Dios en este versículo que José era muy amado. Pero en el verso 4 dice la palabra de Dios: y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mira qué tremendo es eso. Sus hermanos odiaban a José. Y la palabra de Dios dice que no podían hablarle amistosamente. ¿A causa de qué? A causa de que era un hombre muy amado por su padre. Y ahorita quiero plantarte la historia de esta manera, pero después quiero que la podamos aplicar a nuestra vida. Porque esto es una escritura, una palabra, una historia que es muy aplicable a nuestros corazones y a nuestra manera de vivir. ¿Cuántas veces nos encontramos con nuestra propia familia? Que nuestra propia familia nos hace a un lado, que nuestra propia familia nos desecha, que nuestra propia familia dice: no, ya córtalas porque ya te hiciste hermano, ya te hiciste cristiano. Uy, sí, ahora sí, ya quieres sentirte hijo de Dios, ahora sí dices que Dios te ama. No sé si me vas siguiendo. Entonces, cada uno de nosotros somos muy amados por Dios, porque Dios derramó, Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos amados. Y no amados solamente, sino muy amados. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Ahora, ¿cuántos sabemos que somos muy amados por Dios? Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Sí, amén. José tenía una túnica y los hermanos le tenían coraje por la túnica que le había hecho su papá. ¿Me va siguiendo? Versos 5 y 6. José tuvo un sueño y cuando le contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Mire qué tremendo. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más. Por eso ellos lo odiaban y no podían, y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Fíjense bien,
La humildad, el corazón que tenía José, era un corazón no maliciado. Era un corazón que quería contarles lo que él soñaba. Dios te llamó, iglesia, a ser un soñador, a ser una persona que sueña, no que te duermas en el servicio, que sueñes con la grandeza que Dios ha puesto en ti, que sea desencadenado lo que Dios ha puesto en ti, porque Dios ha puesto un potencial que si tú supieras el potencial que Dios ha puesto en tu vida, no estarías viviendo de la manera que vives, porque Satanás sabe el potencial que tú tienes y que se puede desarrollar en ti, y Satanás lo que quiere es detener lo que el Señor ha puesto en tu vida. Por eso uno de los lemas de esta casa es hacer discípulos para desencadenar la grandeza que Dios ha puesto en ti. Dile a la persona que tienes a un lado: Dios ha puesto una grandeza que tiene que ser desencadenada. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es mantener con cadenas. Por eso es que tú escuchas que nosotros oramos y la Biblia dice: se romperán cadenas, se romperán yugos, se romperán lazos. ¿Por qué? Porque Satanás entiende y sabe que como somos creación de Dios, y cuando venimos a ser hijos de Dios, el Señor comienza a despertar en nosotros un potencial tremendo. Si está conmigo, diga: ya me fui. Ah, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, José, un jovencito, Dios lo hizo un soñador. Y él bien contento va con sus hermanos y les dice: oigan, fíjense, he tenido un sueño, he soñado un sueño. Quiero contárselo, les ruego que por favor me escuchen. Quiero contarles un sueño. Y cuando venimos a Jesús y comenzamos a vivir la obra redentora de Jesucristo, nosotros queremos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de repente viene gente que dice: a mí no me hables de tu Dios, a mí no me hables de lo que estás haciendo, yo no creo en eso, eso es puro paro, ahí te están lavando el cerebro. No sé si tú me vas siguiendo, pero Dios comienza a despertarte y comienza a establecer una visión en tu vida, en la cual el Señor lo que quiere es que tú sueñes con lo que Dios va a hacer contigo. Si Dios te llamó a ser un conquistador, sueña con conquistar. ¿Conquistar qué, pastor? No sé qué sea eso. Conquistar lo que el Señor estableció en tu vida, una nueva vida, una transformación, una victoria. ¿En qué? En los problemas, en las adversidades, en las adicciones, en lo que tal vez pueda estar operando, que se ha levantado como un muro para que no puedas soñar y ver más allá de lo que el Señor quiere que tú veas. Satanás lo que quiere es acortar tu vista. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho como las águilas. Las águilas, cuando andan en los aires, dicen los científicos que ellos suben alrededor de 100 kilómetros de altura. Y desde allá cerca del sol, ellos pueden ver los animales que van a cazar. Y se lanzan porque tienen una visión muy amplia. Y Dios te ha llamado a ser visionario. Satanás tal vez te ha puesto, no sé cómo se le llama eso que usan los caballos, para solo caminar así. Y no ver a tu alrededor todo el horizonte que el Señor quiere que tú puedas conquistar. Y te limita a solamente caminar a una cierta distancia. Dios lo que quiere es que tú puedas conquistar tu familia completamente. Amén. Tus amigos completamente para Jesucristo. Amén. Nuestra visión en esta casa es multiplicarnos. Pero si no derribas esos muros, no puede haber una multiplicación porque tu vista va a estar acortada. No sé si me va siguiendo. Amén. Amén. Entonces, yo te invito a que vuelvas a soñar. El versículo 9 de Génesis capítulo 37 dice la escritura: José tuvo también otro sueño. Diga conmigo: otro sueño. O se hace que soñó una vez.
y volvió a soñar. ¿Cuántos sueños en tu vida se han detenido? ¿Cuántos sueños en tu vida Satanás ha enviado mensajeros que te dicen, no se va a cumplir? De aquí a entonces, a ver si el Señor no vino. No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Porque eso es lo que Satanás hace. Amén. Y dice la Biblia, Josué tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y cuando tú sigues leyendo la historia, la palabra de Dios dice que ellos se enfurecieron tremendamente. Versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que había dicho. Dos mentalidades diferentes, dos generaciones distintas. Los hermanos le tenían coraje, pero su padre reflexionaba en lo que él decía. No le cuentes tus sueños a personas que no sueñan. Exactamente. Porque ellos pueden matar tus sueños. No sé si me va a seguir. Amén, amén. Júntate con gente que sabe soñar. Con gente visionaria. Porque si te juntas como José con sus hermanos, que sus hermanos le decían, este está rechiflado. ¿A poco tú crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? ¿A poco tú crees que tú vas a reinar sobre nosotros? No, hombre, vamos a matar a este porque este está loco. Este está hablando puras cosas que no son correctas. Y cuando nosotros lo suelto, no lo suelto. Cuando nosotros hablamos con gente que no sabe soñar, su respuesta es, estás loco. Su respuesta es, no creo. No vas a poder. No sé si me vas siguiendo. Sí, amén. Para que se cumpla. Esa es gente que necesita ser restaurada. ¿Sienten fuerte el aire? ¿No? ¿Está a gusto? Entonces, vamos a ver el versículo 18 al 20 del libro de Génesis capítulo 37. Hoy vamos a ver algo de Biblia. ¿Quiere leer conmigo? Sí, amén. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. ¿Cómo se dijeron? Hey, Rubén, aquí viene el soñador. Dan, hey, mira, ahí viene el que según sueña. Llegas al trabajo, ahí viene, es por acá. Ahí viene el hermanito. Ahí viene el que dice que cristiano. Ahí viene el que dice que ya cambió. O a veces hasta en la propia familia. Porque esto se da hasta en las mejores familias. Ahí está la Biblia. Sí, así es. ¿Me va siguiendo? Ahora, se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Vea estas palabras. Entonces diremos en qué quedan sus sueños. Y Satanás, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay espíritus que son asignados por Satanás para querer devorar tus sueños. Hay un espíritu que la Biblia lo menciona,
Se le llama el devorador. Ajá, sí. Lo dice en Malaquías. Pero él no solo devora las finanzas, devora sueños, devora familias, devora hijos. Porque cuando tú te das cuenta de que tus hijos están haciendo no la voluntad de Dios, es porque el devorador está devorando tu familia. Y ahí hay que pelear, hay que cerrar, hay que destruir ese espíritu inmundo. Amén. Muy bien, sigamos entonces adelante. Quiero poner estas bases para después entrar a lo que vamos a estar viendo. Génesis 37 leímos del 18 al 20. Vamos, Génesis capítulo 37, 23 y 24. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. No me quiero detener en este versículo, pero lo que quiero es que podamos ver lo siguiente. Ellos creían que lo que portaba José estaba en la túnica y no estaba en él. Pero lo que ellos no entendían era que Dios había depositado algo en él y no en la túnica. La túnica se la pudieron quitar, la túnica la pudieron rasgar, la túnica la pudieron llevar como si se lo hubiera tragado un animal feroz, dice la Biblia. Pero en la túnica no estaba la gracia que Dios había puesto en él y el favor que Dios había establecido en él. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que tal vez aquellos que se dicen ser cerca de ti, amigos o aún familiares, pueden hablar de ti, pueden quitarte lo que te pertenece a ti. Me refiero a las cosas económicas. Pueden hablar a tus espaldas, pueden quererte apuñalar por la espalda, pero lo que ellos no entienden es que hay una gracia que Dios ha puesto en ti, que donde quiera que te pares, a donde quiera que vayas, esa gracia Dios ya la depositó en ti, y esa es la bendición que Dios ha establecido en tu vida. Que si ellos pretenden que al meterte a un pozo y donde no hay agua, ellos creen que ahí te vas a quedar, ellos no entienden que hay una gracia y un favor que Dios va a usar para que alguien venga y te saque de ahí y te lleve a otro lugar donde vas a ser promovido para ser una mejor persona y para ser bendición, porque la palabra de Dios dice que seremos bendición a donde quiera que vayamos. Si tú lo crees, dígame. Esto es para los que creen. Versículo 26 al 28 dice: y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué haremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne de nuestra carne. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José. ¿Quién sacó a José? Los mercaderes madianitas. ¿Quién lo sacó del pozo? ¿Sí está acá? ¿Quién? Los mercaderes. Los madianitas. Los que odiaban a los israelitas. Ellos fueron los que sacaron a José para llevarlo hacia Egipto. Como dice mi hermano Neftalí, hoy le voy a robar su frase. El Espíritu Santo va a hablar y Él va a revelar a quien tenga el guante puesto. Amén. Y dice: pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas monedas recibió Judas? 30. ¿Mandé? 30. Por Jesús, ¿cuántas recibió?
Ya lo puse a pensar. Lea la Biblia. ¿Fueron 20 o fueron 30? 30. ¿Fueron 20 o fueron 30? 30. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien, fueron 30. 30. Lo que yo quiero es que usted se ponga a pensar. ¿Ok? Es que si usted lee la Biblia va a decir estoy seguro. Pero si no la lee y nomás se va a lo que es, sí, se 20 o me 30. hace que son 19. Ay, pues. 30 monedas de plata recibió Judas por Jesús. 20 monedas de plata recibieron los hermanos por José. Escucha eso. Fue vendido a alguien que eran rivales a morir. ¿A qué voy con esto? Ellos lo sacaron del pozo. Fue vendido y llevado a Egipto. El verso 36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Vea usted. José, metido en pozo, sacado por los madianitas, llevado a Egipto, vendido a Potifar, un oficial que estaba cerca del faraón. Entonces, cuando es vendido Potifar, dice la palabra de Dios que Potifar lo puso a cargo de todas sus pertenencias. Fíjese aquí. Potifar lo pone a cargo de todas sus pertenencias. Versículos 2 y 3. Dice: pero el Señor estaba con José. Diga conmigo: Dios estaba con José. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Checa esto. Despreciado por su familia, odiado por sus hermanos, con intentos de suicidio, matarlo, eliminarlo, destruirlo. Entonces es llevado hacia Egipto y en Egipto reconocen que Dios estaba con él, porque todo lo que él hacía era prosperado. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó en la casa de Potifar. Fíjate bien, no pudo prosperar en su casa, pero sí prosperó en la casa de Potifar. ¿A qué voy con esto? El Señor en este tiempo está declarando sobre tu vida que tú vas a ser bendición para tus patrones. No sé si me vas siguiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que toque en tus manos será prosperando. Y si tú en la fresa declaras bendición sobre tus surcos, ellos van a reconocer que Dios está contigo. Si tú en tu trabajo declaras que el Señor está contigo, ellos van a reconocer que el Señor está contigo, porque va a haber evidencias de que Dios está contigo. No sé si me vas siguiendo. ¿Cuándo? Cuando tú entiendes que la túnica no es la que te da la unción, la túnica no es la que te da la gracia, sino que el Señor Jesús es aquel que nos ha llenado de gracia, de favor y de bondad para poder mostrar la grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Gloria a Dios. Santo Dios. Voy a ir terminando. Génesis 39, versos del 19 al 21. En esta parte de la escritura vemos cuando José es acosado por su patrona. Fíjese bien, José es acosado por su patrona. Y dice la Biblia. Vamos a leer desde el 7, 10 y 12 primeramente. Génesis 39, 7, 10 y 12. Pónmelo ahí.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Fíjese bien, la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Por qué? Porque José era un hombre que estaba siendo prosperado, pero la Biblia dice que su mamá, ¿sabe quién era la mamá de José? ¿No? Se lo dejo de tarea. Lea Génesis capítulo 36 y 37 y ahí va a encontrar el nombre de su mamá, de la mamá de José. No va a decir de mi mamá, no, de la mamá de José. Ahí va a encontrar el nombre de la mamá de José. Entonces, dice la Biblia que su mamá era hermosa, era de buen parecer. Su mamá era una mujer atractiva y él era un hombre atractivo de buen parecer. Por eso es que la mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo: José, duerme conmigo. Verso 10. Hablando ella a José cada día. ¿Cuándo? Cada día. Aquí es donde quiero empezar a aterrizar para terminar. La Biblia dice que la mujer de Potifar lo codició. Puso sus ojos en él y dijo: este no se me escapa. Si ya estuve con el panadero, si ya estuve con el copero, si ya estuve con el barrendero, si ya estuve con este no se me va a escapar. Porque a esta mujer era lo que le gustaba hacer. Hablando ella a José todos los días. Imagínense, este hombre tener que lidiar con el acoso de esta mujer diario. ¿Cuántas veces viene Satanás a acosar tu vida? ¿Cuántas veces viene el enemigo a estar acosando, a estar acosando, a estar acosando? De una o de otra forma, Satanás envía acosadores. No es lo mismo acusador que acosador. ¿Qué es un acosador? Aquella persona que está encima todo el tiempo haciendo insinuaciones o hacia. Por ejemplo, un acosador es aquella persona que te dice: ándale, échate una chela, ándale, tómate una, ándale, no hombre, ¿a poco? Y te regaña el pastor, ¿verdad que sí te regaña? No, te lo prohíben en la iglesia. A mí se me hace que el pastor te está viendo todo el tiempo. Me refiero a eso. Esos son acosadores, gente que viene a acosarte, a querer incitarte a pecar. ¿Me vas siguiendo? Y Satanás envía diario personas así. Y no solamente personas, envía dardos. Nadie te ve. Échate una fumadita. Con eso te vas a relajar. Un caguamón bien fresco y con eso te relajas. Satanás envía eso. ¿Me va siguiendo? Abre el Facebook, no vas a ver las notificaciones y ahí te vas. Media hora, 40 minutos. No lees la Biblia ni 10 minutos, pero ¿qué tal el Face? El chismógrafo que decíamos antes. ¿Cuánto les tocó el chismógrafo? Ay, soy del antiguo, de la edad piedra, ¿verdad? Pero lo que voy es a esto. Satanás envía mensajeros y no escuchándola a él para acostarse con ella, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con él. Verso siguiente. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Fíjense bien, él entró para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Siguiente. Y ella lo asió por su ropa diciendo: ay, chiquitito,
Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene un acosador? No le escuché, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene un acosador de Satanás? Huir. No hacernos los fuertes y valientes y decir, yo puedo. Todo lo puedo. Ahí sí queremos ser bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ponme aquí la botella, yo no voy a caer. Puedes estar a un lado de alguien que está fumando sabiendo que tenías ese vicio, ¿sí o no? No. Sí puedes, pero no debes. Huye. Huye. ¿Por qué? Porque el diablo es diablo. Amén. Es mejor aquí corrió que aquí quedó. Es mejor. ¿Qué? Huir que hacernos los fuertes. Amén. Esto lo hizo José. Prefirió huir. Y este varón era acosado diario. Génesis capítulo 40. Vamos a leer el verso 19 y el verso 21 del libro de Génesis 39. Ahora sí. No sé si puedas prepararme el micrófono de mano, por favor, el rosa. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Verso siguiente. Y tomó su amo a José. ¿Y dónde lo puso? Hijo. ¿Dónde estaban los presos de quién? Del rey. ¿Y estuvo dónde? Mire bien. La vida trágica de José. Odiado por sus hermanos. ¿Verdad que sí? Vendido por sus hermanos. Le quitaron la túnica a sus hermanos. Lo echaron a un pozo sus hermanos. Lo vendieron sus hermanos. Los enemigos lo sacan del pozo. Lo van y lo venden a Egipto. Potifar lo compra. Lo empieza a poner a trabajar. El hombre bien contento porque ya estaba feliz ahí siendo bendecido. Pero acosado por la mujer día tras día. Acosado por la mujer le levanta un falso y dice, este me quiso violar, viejo, haz algo. Entonces el viejo le hace caso y lo va y lo mete al bote. Está en la cárcel y en la cárcel con los peores delincuentes, los presos del rey. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Va siguiendo en la historia? Dígame usted, ¿sí o no tenía José pretexto para que se hicieran fortalezas tremendas en su vida? Sí. Mire, a nosotros no nos saluda el pastor y ya está diciendo usted, uy, el pastor no me saludó, uy, ya se le subió al pastor, uy, y trae al pastor toda la semana en jaque y no le hago nada. No sé si me va siguiendo. A veces nos permitimos que Satanás levante unas construcciones que ni un arquitecto se avienta. Los pensamientos a todo y los demonios construyendo. Ya levantamos un murote, mira, 10 metros de altura. Ahora sí, a ver si le entra la palabra. No, pastor, pero es que no, eso está difícil.
no puedo dejarlo, no puedo hacer esto, es que me cuesta tanto trabajo, pastor. Oh Señor, tú sabes que a mí me cuesta tanto poder enmendarme a tu voluntad. Señor, sabes que me cuesta tanto poder buscarte. Oh Señor, tu gracia es infinita, tu gracia es maravillosa. Y ponemos ahora sí bien bíblicos y espirituales. Mimi, ¿me ayudas? Ándale. ¿Tienes el micro listo? Tráelo, por favor. No sé si usted me va siguiendo. Este cuate, Josecito, echado a la cárcel. ¿Echado dónde? Y me quito eso porque me voy a poner el icono ahorita. Dicen por ahí. Es que, de verdad, tenemos que entender que no podemos vivir como niños. Tenemos que crecer en nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. José fue un hombre que fue traicionado por su misma familia. José fue un hombre que fue vendido por su misma familia. Sus mismos hermanos lo querían matar. Dale gracias a Dios de que nadie te quiere matar, pero no permitas que el que realmente quiere destruir tu alma haga fortalezas en tu vida, sino que aprendas a entender que Jesucristo dio su vida por ti para que tú y yo podamos vivir en los sueños de Dios, y lo que Dios quiere hacer con tu vida se pueda cumplir en nuestra vida. Que puedas verte como Dios te ve. Que podamos entender que este tiempo es un tiempo de gracia, sí, pero no por eso voy a vivir como a mí se me pegue mi regalada gana, sino que tengo que vivir buscando de continuo la voluntad de Dios. Sí. No es fácil, iglesia, pregúntame a mí, no es fácil. Han habido ocasiones que no quisiera pararme aquí, pero no lo hago por la gente, lo hago por Dios primeramente. Porque sé que Él me va a ayudar. Porque sé que Él puede ayudarnos a todos. Porque sé cuál es, ¿cómo decirlo? Mi compromiso con Dios primeramente. La mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, tenemos tiempo en el cristianismo. Y sabemos que seguir a Jesús no es fácil. Pero no todo el tiempo puedo vivir de cosas que sucedieron hace 15 años, hace 10 años. Tengo que renovar mi manera de vivir para que la unción de continuo, nueva, de parte de Dios pueda estar en esta vasija, llenando nuestras vidas. José tenía mucho para decirle a Dios: voy a enojarme con mis hermanos, también los odio. El día que los vea con la posición que ahora tengo, porque más adelante dice la Biblia que después el que estuvo en la cárcel, dice que ahí el panadero y el copero tuvieron sueños, le contaron los sueños y José les dio la interpretación y le dijo: mira, tú en 3 días vas a salir de aquí y vas a volverle a servir el vino al rey y le vas a poner la copa en la mano. Eso le dijo al copero, y al panadero le dijo: tú en 3 días vas a salir de aquí y tu cabeza va a estar puesta en una charola. Entonces lo que le estaba dando la interpretación era de que una generación iba a salir para estar al lado del rey, pero otra generación iba a ser destruida a causa de que han corrompido la voluntad del Padre. Santo, suena bien duro, sí suena duro, pero es una realidad. Es una realidad, iglesia. Le dice al copero: copero, cuando tú salgas de aquí, te pido algo, por favor. Y lo único que te pido es que te acuerdes de mí estando con el rey. Estando al lado del faraón, acuérdate de mí, por favor. Dice la Biblia que salió el copero. Y pasaron 2 años. Porque él se había olvidado de José. El copero ya sirviéndole las copitas a faraón. Otra copita, faraón, échame otra. Una más, échame otra. Y se olvidó
se olvidó de José. No sé si tú puedas entenderme lo que el Señor quiere trasladarte. Va a haber personas a las que tú vas a ayudar y se van a olvidar de lo que tú haces. Va a haber personas a las cuales tú vas a bendecir y se van a olvidar de la bendición que tú les has dado. Te lo digo por experiencia, iglesia. Hemos ayudado a personas y se olvidan. Se olvidan. Se olvidan. Pero llega un momento en el que se acuerdan de uno. Porque dice la Biblia que más adelante Faraón tuvo un sueño y mandó llamar a todos los hechiceros de Egipto, mandó llamar a todos los adivinos de Egipto, mandó llamar a toda su élite de brujos, y ninguno de ellos pudo darle la interpretación. Se acordó el copero y dijo: a ver, Faraón, rey, mi señor, cuando yo estaba en la cárcel, le dice el copero, quiero confesar mis pecados con usted. Cuando yo estaba en la cárcel, conocí a un joven, que ese joven me dio la interpretación de un sueño que tuve. Mándelo llamar. Y lo manda a llamar Faraón. Entonces, más adelante, dice la palabra de Dios, y ya me fui bien adelante, gloria a Dios, el tiempo se va corriendo. Dice la Biblia, déjenmelo buscar. Capítulo 41, versículo 1 dice: y aconteció que después de 2 años Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y sigue diciendo todo el sueño, el verso 14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Fíjese bien. Faraón manda llamar a José y lo saca a prisa del calabozo. En el verso 14 sigue diciendo: después de afeitarse y cambiarse sus ropas, vino a Faraón. Presentarnos delante del rey. Tenemos que aprender cómo vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque José, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que podemos decir, no, pues estaba en lo más feo, ahí no tenían nada, la comida estaba mala, a lo mejor no se aseaba, pero dice la Biblia que él, antes de ir con el rey, se afeitó, cambió sus ropas y se presentó delante de Faraón. ¿Qué hubiera sucedido si José hubiera ido todo barbón, greñudo y feo, mugroso? No sé si me va siguiendo. Sí. Yo le estoy poniendo el ejemplo de manera física, pero véalo de manera espiritual. ¿Qué hubiese sucedido si José hubiera decidido en su corazón guardar rencor con sus hermanos? ¿Qué hubiese sucedido si José en su corazón se hubiera creado una raíz de amargura? Ahora que los vea, me las voy a cobrar. ¿Qué hubiese sucedido si José hubiese permitido tener pensamientos de odio en contra de sus hermanos mientras estaba en la cárcel? Hubiese preparado y maquinado muchas cosas en contra de ellos, porque el tiempo lo tuvo, pero el favor lo hubiera perdido. No sé si me va siguiendo. Cuando tenemos el favor de Dios, que el favor de Dios ha estado palpable en nuestras vidas, ya sea con milagros, ya sea con señales, ya sea con sanidades, ya sea con libertad, lo que el Señor ha hecho en tu vida o haya hecho en tu vida, cuando hay una manifestación de su gloria en tu vida, no puedes darte permiso de estar dejando cosas en tu corazón, porque el favor de Dios se aleja de tu vida.
sea que me equivoqué de iglesia. José fue puesto a cargo aún de gente importante en la cárcel. Voy a terminar ahora sí. Génesis capítulo 45 verso 5. Y necesito que me preste toda su atención en estas tres escrituras, porque aquí es donde está la culminación de este tema. Génesis 45 verso 5 dice la escritura: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Quién está hablando? José le está hablando a sus hermanos y les dice: hey hermanos, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá. Si José no hubiese guardado su corazón, ¿ustedes creen que esa hubiese sido la respuesta de José hacia sus hermanos? Él entendió que no podía vivir amargado en contra de alguien más. Él entendió que no podía permitir que fortalezas se levantaran en su vida, porque de otra manera entonces no iba a poder estar en la posición hacia donde Dios lo quería llevar. Y quiero decirte algo: José fue un hombre que fue llevado a todos los lugares a donde fue, haya sido en el pozo, haya sido en la cárcel, haya sido en la casa de Potifar, aún en el palacio. Siempre estuvo en posiciones importantes porque Dios le había dado gracia, y dice la Biblia que todos reconocían que Dios estaba con él. ¿Qué quiero decirte con esto? No importa la situación que estés pasando, no puedes permitir que Satanás levante muros en tu vida, porque eso va a detener el nivel hacia donde Dios te quiere llevar. Y hacia donde Dios te quiere llevar es siempre ponerte en lugares especiales, en lugares estratégicos, porque Dios va a usar tu vida para sacar a otros de la cárcel, para sacar a otros del pozo, para libertar a los cautivos, para sanar a los afligidos, para traer libertad a todas aquellas personas que necesitan de Dios. Y si tú no estás limpio en tu corazón, ¿cómo Dios va a poder usar ese vaso? ¿Cómo Dios va a poder usar esa vida? No nos escudemos en la gracia. Vivamos conforme a la escritura. Ni os pese de haberme vendido acá. Miren cuál era la visión de José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios te envió a esta tierra para que preserves vidas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que tú vas a ayudar a otros a que no se suiciden a causa de que Cristo va a llegar a sus vidas. Que tú vas a darles una palabra de aliento a aquellos que están afligidos. Que tú vas a dar una palabra de ánimo a aquel que está cansado y que dice: ya no puedo más. Porque Dios te ha guardado para este tiempo y para este día. ¿Por qué? Porque vas a preservar la vida de alguien más a causa de tu testimonio, y a causa de la unción, y a causa del favor que Dios ha puesto en ti. Si tú lo puedes creer, si tú lo puedes creer, Dios te va a usar. Por eso es que tenemos que derribar argumentos o castillos que Satanás ha querido construir en tu vida. Pero tenemos que entender que hay muros que sí tenemos que correr a ellos. Cristo es nuestra torre fuerte. Amén, amén. Lo hemos cantado. Y torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá ¿quién? Justo. ¿Qué es un justo? Justificado por la sangre. Una persona que ha sido transformada porque reconoció que era pecador y que necesitaba el favor de Dios. No es aquella persona que no vuelve a cometer un error, no.
La religión es lo que enseña, pero la relación con Dios nos enseña que si pecamos podemos correr confiadamente delante de Dios al trono de su gracia, pero tengo que cuidar mi manera de vivir. No puedo pisotear a cada momento la sangre de Cristo, que es vituperarla. Tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi manera de hablar, tengo que cuidar mi manera de pensar. Y Dios lo envió a ese lugar para preservación de la vida delante de vosotros. Quiero que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 105, del 17 al 22. ¿Lo tienes ahí, Johnny? Libro de los Salmos, capítulo 107, versículos. Salmo 105, 17 al 22. Dice la escritura: envió a un hombre delante de ellos. Fíjese bien, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. ¿Con qué? Grillos. Los grillos hablan de cadenas. Con cadenas afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas. Mira qué tremendo. El salmista hablando de José, libro de Génesis, pero el salmista estaba dando la revelación de lo que José había estado viviendo. Y José, dice la palabra, que con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Mira qué tremendo. La palabra del Señor lo puso a prueba. Tú y yo vamos a ser probados por la palabra de Dios. Claro que sí. Claro que sí, porque ahí es donde Dios pesa el corazón. Ahí es donde Dios, por medio de su palabra, el Señor no va a venir a probarte con otras cosas. El Señor te va a probar con su palabra. ¿Es cierto que me amas? A ver, voy a permitir que Satanás venga. Voy a permitir que haya dardos. Voy a permitir que esto llegue a tu vida para ver si es cierto que lo que declaras es lo que estás viviendo. Porque si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede venir un acusador o puede venir un acosador, y en lugar de permanecer ahí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabes que tienes que huir de ahí, porque eres débil aún todavía para enfrentar esa tentación. Y en lugar de estar ahí queriendo enfrentar la situación, mejor es aquí huyó que aquí quedó. José, después de tanto tiempo que estaba siendo acosado por la mujer, él entendió que podía caer en pecado, por eso decidió correr, porque era diaria la acusación o el acoso que él tenía. ¿Tú crees que la mujer no se ponía vestidos sensuales para provocarlo? ¿Tú crees que la mujer no le insinuaba cosas? ¿Tú crees que la mujer no buscaba la manera de seducirlo? Si se lo dijo, claramente se lo dijo: ven y acuéstate conmigo. Entonces nosotros, iglesia, tenemos que entender que no podemos prostituir nuestra vida espiritual. Tenemos que entender que no podemos acostarnos con el pecado. Tenemos que entender que no podemos estarle dando cabida a pensamientos que no vienen de parte de Dios. Sí, amén. Tenemos que entender que con el pecado no se juega, porque el diablo no se tienta. José huyó y entendió después cuál era su propósito en esta tierra. Tal vez tú dices: pastor, pues es que no hallo la puerta. Por aquí, por allá me llueve. Me han querido difamar, han querido hablar mal de mí, o han hablado mal de mí. Han hecho tantas cosas contra mí que ya no hallo cómo. Mantente
en tu torre fuerte, que es el nombre de Jesús. Porque dice, a Él corre el justo. Si dice a Él corre el justo, quiere decir que tenemos que huir de cosas, porque ahí es donde obtendremos resguardo. Decía el hermano Neftalí, hay armas que son de qué. Lo vimos el jueves, iglesia. Armas que son defensivas, armas que son ofensivas. Armas defensivas y armas ofensivas. Las armas defensivas, ¿para qué sirven? Para atacar. Y las ofensivas para cubrir. No. ¿Me va siguiendo? Las defensivas son para cubrir. Dije sí. Lo dije al revés. Ok, disculpe. Las defensivas son para cubrir y las ofensivas son para atacar. Tienes un arco de bronce, no es un arco de madera. El que Dios te dio es un arco de bronce. Pastor, pero es que no sé usar el arco. Es que ni siquiera has llegado a ese nivel entonces, porque dice la Biblia, Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién? El Señor, nuestro comandante, el Dios de los ejércitos, el Dios altísimo. Pero si no estás cerca del rey, ¿cómo puede instruirte? ¿Cómo puede adiestrar tus manos para la batalla? Santo Dios. José supo entesar su arco. José supo usar la espada. José supo usar el escudo. José supo usar el yelmo. José supo utilizar la coraza. José se ciñó con la verdad, por eso huyó, porque sabía que eso arruinaba su relación con el Padre. José puso el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Si tú estudias a José, puedes ver en cada una de las áreas de su vida cómo la armadura de Efesios estuvo aplicada en su vida y cómo él la trabajó. ¿Por qué? Porque él siempre predicó o habló o declaró: mi Dios es quien me da la revelación. Yo no soy Dios para tomar su lugar, sino Él es quien me da la revelación de tu sueño. Déjame, voy a orar y yo vengo y te traigo el mensaje, que sé que el Señor va a dar un mensaje. Eso es usar el apresto del Evangelio de la Paz, porque estuvo proclamando que a pesar de que él vivía en Egipto, no era un egipcio. A pesar de que tú vives en este mundo, no puedes comportarte como los del mundo, sino que empieces a usar las armas de nuestra milicia, porque no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento y para destruir toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si alguien viene y te dice: yo no creo en Dios porque yo no lo veo, pues tú dile: si tú puedes sentir el aire, aunque no lo ves, ahí está Dios. Cada día vives por fe, cada día te levantas por fe, cada día llegas a tu lugar de trabajo por fe, porque tú no sabes si saliendo de tu casa te van a matar, o tú no sabes si siquiera puedes abrir tus ojos, sino que por fe día a día estamos viviendo, y eso es vivir para Dios, aunque la gente no quiera reconocerlo. Todos vivimos por fe. Todos vivimos por fe. Toda la humanidad vive por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Tu armamento, el Señor nos habló el jueves. Desempólvalo. ¿Lo usaste el viernes? No me contestes. Tú y Dios lo saben. ¿Lo usaste el sábado? No me contestes. Tú y Dios lo saben. ¿Lo usaste hoy? No me contestes.
Si lo traes puesto, solo tú y Dios lo saben. Pero algo que sí te digo es: asegúrate del día de mañana traerlo puesto. Asegúrate del día martes seguir con tu armamento listo, porque los días son malos. Los días son malos. No es que sea malo vivir. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con que los días son malos? Sí, cada vez aumenta la maldad y Satanás busca la manera de tenerte detenido o de tenerte detenida. Cada día Satanás busca la manera de tenerte con grilletes. Cada día Satanás busca la manera de tenerte en cadenas, como lo hizo con José. Y dice el verso 20: el rey envió. ¿Cuántos recuerdan la predicación de la orden del rey? El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa. ¿De quién está hablando? No está hablando de Dios. Está hablando del faraón. El faraón lo soltó, lo mandó llamar y lo puso a cargo de todas las cosas de su casa. Y sigue diciendo: y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Iglesia, que hay una revelación tan profunda que necesito que, si tú estás entendiendo lo que te estoy hablando, escucha esto. Satanás va a usar mismas personas del mundo para que tú puedas venir a los lugares donde hay necesidad y tú puedas traer libertad al cautivo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás aún sigue siendo un siervo de Dios. Satanás sigue siendo un ser que fue creado por Dios para servicio de Él. No sé si tú me estás entendiendo. Va a haber casas donde te van a abrir la puerta y ellos pueden ser muy malos, pero Satanás está permitiendo. ¿Para qué? Para que tal vez ellos querían burlarse de ti, pero Dios dijo: lo que viene como maldición, yo lo transformo en bendición. Y si se querían burlar de Él, ahora yo lo pongo como luz en esa casa, para que sea luz en medio de las tinieblas. No sé si me estás entendiendo. Mira, el rey envió y soltó. El soberano de los pueblos puso en libertad. Lo puso por señor de su casa. Faraón puso a José por señor de su casa. Pero sigue diciendo: y administrador de todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes. Mira esto, si lo puedes entender en el ámbito espiritual, los únicos que tienen autoridad para encarcelar príncipes somos nosotros, los hijos de Dios. Porque todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos será desatado. Satanás lo que no entiende es que su juego se va a trastornar, y en lugar de él hacer jaque mate, nosotros vamos a tener la victoria en Cristo, porque ya está establecido. No sé si tú me vas a seguir. Dice: para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Dios te va a usar para atar espíritus inmundos que han tenido un gobierno sobre los hogares. Pero también te va a usar el Señor para derramar sabiduría sobre esas casas. Gloria a Dios. Termino con esto. Génesis 50 del 15 al 21. Santo Cristo. ¿Me regala 2 minutos? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá José nos aborrezca y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mira el pensamiento de sus hermanos.
Sus hermanos, ¿hasta cuándo vinieron a comprender que la habían regado? Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso siguiente. Y enviaron a decir a José, José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, siguiente, así diréis a José, te ruego, fíjense bien, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por cuanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso siguiente. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se cumplió el sueño. Y esta no es la primera vez que ellos se postraban, ya era la segunda. Siguiente. Y le respondió José, no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José les estaba diciendo, ¿por qué se apuran si no soy yo Dios para juzgarlos? En su corazón él no guardaba nada. Siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que viene del enemigo se transforma para bien. Para hacer lo que vemos hoy. Dile que tienes a un lado, lo que Satanás quiso hacer contigo. Dile lo que tienes a un lado, lo que Satanás quiso hacer contigo se transforma para bien. Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No sé si tú estás agarrando la onda, pero lo que el Señor está hablando es, se ha llegado el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ha establecido en tu vida. Durante mucho tiempo atrás pasaste por pozos de dificultad. Durante mucho tiempo atrás te sentiste encadenado en cárceles o prisiones. Durante mucho tiempo atrás estuviste sirviendo a otras personas, pero ha llegado el momento donde el Rey te manda a llamar para que tú puedas encarcelar a los príncipes de su reino. Y lo que quiero decirte es lo siguiente: Dios te ha establecido para que tú mantengas en vida a mucho pueblo. ¿Qué quiere decir eso? No es tiempo de callarte, es tiempo de proclamar, es tiempo de la multiplicación, es tiempo de que hables la grandeza de Dios y que empieces a desatar lo que Dios ha puesto en ti, pero también que tú te atrevas a decir, ok, usted tiene necesidad de sanidad, yo no vengo a discutir con usted de religión, yo vengo a mencionar que Jesucristo es nuestro sanador, y si usted me permite orar por usted y por su familia, yo lo voy a hacer, y vamos a ver la mano de Dios y la manifestación de su gloria, porque ha llegado el tiempo donde seremos testigos de su gloria, de sus milagros, de sus señales y de sus maravillas. Aleluya. Gloria a Dios. Verso siguiente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hay una versión que dice, así les dijo y les habló tiernamente. Génesis capítulo 49, versos 22 al 26, y con esto cierro. Ponte tu guarda. Rama fructífera es José. Pon tu nombre ahí. Rama fructífera es Abraham. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Siguiente.
le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Siguiente. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Siguiente. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Siguiente. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hay una bendición que fue establecida sobre ti si tú lo crees. Hay una marca, dice la Biblia, que tenemos en esta tierra, pero cuando lleguemos al cielo vamos a ser marcados por Dios con un nombre nuevo. Pero en esta tierra hay una marca de bendición sobre tu vida. Si tú lo puedes creer, tú puedes vivir lo que Dios ha establecido para ti. Por eso dice la palabra. Ponme, Johnny, el versículo 23. 24. Le aborrecieron los arqueros. Mire cómo dice esta versión, o cómo dice este texto. Mas su arco se mantuvo poderoso. José se la pasó en guerra todo el tiempo, pero su arco se mantuvo poderoso, dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando peleaba contra el pueblo de los filisteos? Y dice la Biblia que Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés, y cuando levantaban las manos de Moisés el pueblo ganaba, pero cuando sus manos bajaban el pueblo iba perdiendo. José ganó la batalla porque los brazos de sus manos se fortalecieron, pero aquí dice la clave: fueron fortalecidas por las manos del fuerte de Jacob. Su vida fue fortalecida por el Dios de Israel. Y ese Dios sigue vigente hasta este día. Él es el que fortalece tu vida. Él es el que sustenta tu vida. Si tú estás en lucha, mantente firme con el arco en tus manos. Lanza las saetas. ¿Cuáles son las saetas? Tus palabras son como flechas. Llena tu aljaba de la palabra de Dios, para que cuando tengas el arco de bronce en tus manos y veas que la lucha está recia, comienza a soltar flechas, palabras de bendición. Yo sé que en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Yo sé que por la sangre de Jesucristo obtengo la sanidad, obtengo la victoria. Sé que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, y sé, porque escrito está, porque hay promesa para mí, que a mí no van a llegar 1000 van a caer de mi lado derecho, 10,000 de mi lado izquierdo, porque esa promesa es para mí. Yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios soy un hombre que mantiene su arco poderoso y mis brazos fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, que es Jesucristo. Yo estaría gritando de júbilo. Yo estaría dando gloria al Rey de Reyes. ¿Cuál fue el tema? Operando desde el castillo. Termino con esto. José operó en el ámbito espiritual desde el reino de los cielos. Por eso es que él obtuvo victorias en circunstancias que te aseguro que tú y yo hubiéramos desfallecido.
Él operó en el ámbito espiritual. Él operó desde el reino de los cielos, desde un reino celestial. Él operó desde sentado del lado del trono de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios nos ha dado lugares celestiales en donde nosotros podemos sentarnos. ¿Quiénes son los que gobiernan? Los que se sientan a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero dice la Biblia que nosotros nos sentamos juntamente con Cristo para tomar autoridad, y la autoridad que Jesucristo nos ha dado se establece en los cielos y se establece en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra armas carnales, o no es con armas carnales, sino con armas espirituales que poderosas son en Dios. José estuvo luchando, estuvo peleando con armas espirituales que fueron poderosas en Dios. La Biblia nunca menciona que mató cientos, que mató miles, que su arco era un arco físico donde salía y cazaba a sus enemigos y destruía a sus enemigos. No, la Biblia dice que él esperó con amor a su familia y él dijo: no se preocupen, yo los recibo, yo no tengo nada contra ustedes, al contrario, yo los voy a sustentar, les voy a dar alimento, les voy a dar provisión, yo los quiero bendecir, yo quiero honrarlos, porque eso es la esencia de Jesucristo. Si a nosotros nos han hecho mal muchas veces, nosotros tenemos que aprender a hacer bendición a quien nos maldice, a bendecir a aquellos que hablan en contra de nosotros, aquellos que nos voltean la cara. Dile: Dios te bendiga, Cristo te ama y yo también. Y si ves a un hermano caído, levántale la mano, porque están gritando que necesitan ayuda. Si no se dejan ayudar, es porque Satanás ya construyó un castillo que está operando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sube a tu torre fuerte, dobla tus rodillas y bendícelos y ora por ellos. Que llegará el momento en que las fortalezas serán destruidas y vendrá la luz de Cristo sobre ellos. La religión, lo que hace la religión es discutir con los demás doctrinas y dogmas. Pero lo que hace Jesucristo, eso está bueno, después lo voy a enseñar. Lo que hace Jesucristo es que les dice a los discípulos en el libro de Marcos: ustedes no ven, no oyen, no pueden sentir y están detenidos a causa de que están peleando por dogmas y doctrinas en lugar de ir y predicar el Evangelio. El tiempo de que yo soy unitario, yo soy trinitario, mi dogma, mi doctrina no me permite. Ellos sabrán cómo se manejen. Nosotros tenemos que mostrar a Jesús. Y mostrar a Jesús es: haz la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Ir por todo el mundo, ir por la Sauceda, en tu casa, con tus amigos, con tu familia, predica el Evangelio. Pastor, ¿qué trabajo nos pone? Qué difícil es eso. Derriba los argumentos, destruye fortalezas. No sé si me vacío. Vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nosotros tenemos que aprender a operar en el reino de los cielos, en el ámbito espiritual. No podemos, Señor, seguir operando de manera carnal. Tenemos que entender que las armas de nuestra milicia poderosas son en ti, para la destrucción de toda fortaleza,
todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento. Hemos entendido que es el año de cosecha, y como año de cosecha sé que tenemos una labor importante, que es predicar el evangelio, hablar tu palabra, hablar lo que tú tienes para nosotros, o lo que tú has hecho en nosotros como testimonio de las grandezas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, rompe en el nombre de Jesús con todo molde de conducta de maldición. Rompe, Señor, con toda comodidad. Rompe, Señor, con todo aquello que Satanás ha querido poner como un tope o como un estorbo para detener, Señor, el crecimiento, para detener, Padre Celestial, el desarrollo de cada vida, de cada familia, de cada persona y de esta iglesia. Hoy, Señor, yo declaro que esta iglesia es una iglesia que se multiplica, es una iglesia, Señor, que empieza a dar a luz ovejas, porque las ovejas dan a luz ovejas, los pastores dan a luz pastores. Y sé, Señor, que en esta casa se está levantando una generación como David y no como Saúl, una generación como José, una generación no como Moisés, que en el último momento ni siquiera entró a la tierra prometida, sino una generación de gente esforzada y valiente que conquistará con armas espirituales. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada vida, declaro bendición sobre cada familia, y declaro, Señor, que tú eres quien fortalece nuestros brazos para mantener el arco firme con poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.